Buenos días, mi nombre es Perla Bueno, voy a fungir como entrevistadora con Alejandra Naquid de la empresa de Concel. Vamos a abordar algunos temas respecto a la administración del factor humano, el rol del psicólogo, la importancia de la Ley Federal de Trabajo, así como alguna información sobre los procesos de administración de sueldos y salarios. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Ale, bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Claro. La primera pregunta sería, ¿cuáles son tus principales responsabilidades como parte del área de recursos humanos? Bueno, creo que la parte principal, pues obviamente es cuando se tiene que hacer algún reclutamiento de personal, también las personas que ya están aquí, ver qué capacitación requieren, condiciones de sus trabajos en general, de sus puestos de trabajo, pues obviamente si están pues, a nivel social y psicológico, pues cumpliendo con sus metas y motivándose para hacer bien su trabajo, ¿no? O sea, como que estar muy bien checando también su ambiente laboral, que no haya ningún tema de conflictos y todo para que puedan desarrollar su trabajo. Ok, en ese sentido, qué competencia consideras importante para desempeñar este rol dentro de la organización y en relación con la administración del factor humano? Bueno, creo que es importante la empatía, la paciencia. Creo que es importante muy bien saber discernir, ¿no? O sea, obviamente todos venimos de casa, de fuera, y a veces necesitamos, y aquí trabajamos prácticamente más tiempo, convivimos más tiempo que en la casa. Y entonces sí necesitamos desarrollar una tolerancia, una paciencia, tratar de trabajar en armonía, porque es con gente con la que convives más que en tu casa. Entonces creo que para mí sí es importante esos factores. Más que el tema de la competencia debe ser en un tema sano interno, no una competencia de por qué. Y eso cuidamos mucho, por ejemplo, aquí de que no haya de que tu posición tengas que competir entre los mismos compañeros, porque eso genera una tensión. Ok. En este caso, ¿tú has recibido alguna formación como parte de recursos humanos en proceso de reclutamiento, selección, inducción y capacitación de personal? Sinceramente, la verdad es que la parte que tengo más teórica y más concisa, pues fue desde la escuela. O sea, en la escuela yo estudié administración de empresas y entonces ahí sí tuve pues prácticamente un semestre en el área de recursos humanos, ¿no? Ya fuera de eso, la verdad es que no he hecho una otra especialización, pero sí me basé mucho en el tema de la escuela, ¿no? Y bueno, la experiencia que vas agarrando con el tiempo. ¿Ya cuántos años llevas trabajando aquí? 22 años. Y más o menos con cuánto tiempo llevas ejerciendo este rol ¿no? de encargarte del recurso humano. Pues prácticamente yo creo que 20 años. Okay. ¿Cuáles crees que son los principales retos que se tiene en la coordinación, desarrollo y control del desempeño del personal dentro de la organización? Yo creo que el principal es el tema, sí es un tema generacional. Cuando tú tienes empleados que tienen diferentes generaciones, sí impacta. En las organizaciones está notando mucho ese cambio. Una persona que está acostumbrada y que viene de una escuela en la cual ha trabajado, es trabajar, ir a su casa y todo eso, pero ya ahorita con las nuevas generaciones tienes que adaptarte en muchas circunstancias. O sea, buscar más efectividad en su trabajo. Hay personas que se aburren muy rápido. Entonces tienes que estarles retando mentalmente a más actividades, ¿no? O sea, sí también saber detectar eso, porque no todos los trabajadores son iguales. Ok, perfecto. Bueno, cambiando un poquito el tema, enfocándonos ahora en la importancia de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué importancia tiene la Ley Federal del Trabajo para llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión del factor humano en la organización? Creo que es súper importante. Digo, actualmente la Ley Federal del Trabajo realmente está al 100% a protección del trabajador, ¿no? No hay ninguna ley que ampare a las empresas, ¿no? Entonces casi siempre los trabajadores tienen mucha más protección en esa parte, ¿no? O sea, en cuestión pues el tema de sueldos y toda esa parte, pero también ahí es una realidad. No toda, o sea, la ley federal del trabajo te ampara como trabajador, pero no muchas veces las secretarías o las instituciones que los regulan cumplen con ese tema de verificar que todas las personas que trabajan estén amparados en esa ley. Ok.
Para, para ti, ¿cómo influye el conocimiento y la aplicación de la Ley Federal del Trabajo en el bienestar de los trabajadores? Pues mira, son pautas. Al final del día, la ley federal del trabajo a veces es muy escueta en ciertas cosas, ¿no? Y creo que es muy, simplemente te dice que te da ciertos parámetros que son importantes para el trabajador y tú tienes que cumplirlos, ¿no? Que tengan un salario arriba del mínimo, que obviamente tengan sus días de vacaciones, que tengan sus días de descanso. Entonces, son pautas que tú tienes que ir adoptando en pro de que, ya ahora, por ejemplo, ya viene lo de la NOM 35, que es el tema del no tener estrés y toda esa parte. Entonces también se agregan actividades extras, pues para que también no estén en esa parte de estar, se generan cuestionarios de ambiente laboral y toda esa parte. Entonces sí es importante porque te ponen pautas para esa parte. Claro. Desde tu experiencia, ¿qué tipo de compensaciones no monetarias tienen un mayor impacto en la motivación y en la retención de personal de personal en la organización? Yo he detectado que, por ejemplo, las famosas actividades físicas, por ejemplo, el que aquí actualmente, por ejemplo, hacen actividad física 2 veces a la semana, una como un teamwork de 15 a 20 minutos. Ese, la verdad es que lo ejecutan, se desconectan, se ríen. Entonces, creo que sí te ayuda un poco a trabajar esa parte. Y la segunda, el ejercicio. O sea, sí, hasta la fecha se llevan haciendo desde hace prácticamente 4 años el ejercicio semanal y sí noto que sí es un motivador importante para ellos. O sea, si vienen, si lo ejecutan, si están presentes, no ha decrecido esa audiencia. Entonces, creo que esas compensaciones no monetarias sí son importantes. Okay. ¿Realizan alguna otra actividad como que no esté, por ejemplo, dentro de la ley del trabajo que se proponga en la empresa y que ustedes... Pues realmente ahorita lo único es, o sea, por ejemplo, las clases. Ok. ¿Qué desafíos y convivios a veces. Okay. ¿Qué desafíos han enfrentado en la aplicación de la ley en las relaciones de la organización entre la organización y los trabajadores? O sea, ¿qué desafíos o qué problemáticas has tenido? A veces, generalmente los desafíos con los empleados no ha habido, ¿no? Porque obviamente actualmente todos los empleados ganan un sueldo arriba del salario mínimo y del salario mínimo profesional, entonces tienen su lugar de trabajo, o sea, sus condiciones de trabajo son buenas. Creo que más bien los retos han sido con las personas que se han retirado. Ahí es donde a veces sí ha sido un tema, porque obviamente pues desafortunadamente no todo el mundo se va como llegó, ¿no? Entonces a veces sí ahí es cuando puede haber algún conflicto que tienes que llegar a negociar, ¿no? Y generalmente la ley siempre va a proteger, aunque haya habido por ejemplo, si tú despides a alguien porque estaba robando o porque hizo algún mal uso de las instalaciones, la ley ampara que lo tienes que liquidar y finiquitar y toda esa parte. Entonces ahí sí, pues es una contraparte, porque no, o sea, lo está protegiendo a él, pero él al final del día causó un daño en la empresa. Pero tienes que cumplir con la ley. Ok, perfecto. Cambiando de tema, respecto al proceso de administración de sueldos y salarios, ¿cómo es tu participación en el establecimiento de sueldos y salarios dentro de la organización? Generalmente los sueldos y salarios siempre se da una tasa, se revisan las tasas de los servicios de sueldos y salarios profesionales mínimos y siempre estamos arriba en un porcentaje pues un poquito más alto, o sea, a lo mejor un 3, un 4, un 5% más arriba, pero adicional a eso cada año se hace un incremento anual, mínimo del 10%, pues para subsanar un poco el tema de la inflación y de las capacidades. Yo creo que si la empresa ha tenido un buen año de trabajo y ha crecido y está generando más, pues se da ese aumento, ¿no? Si obviamente no lo hubiera, pues obviamente algo está pasando y ahí sí tendría que empezar a revisar, pero mientras tanto nunca ha pasado. Okay. ¿Cómo es tu participación en la elaboración y la revisión de la nómina? Generalmente eso lo hace el contador, entonces yo realmente lo único que hago es el tema de la dispersión. Perfecto. ¿Tú consideras que la percepción de equidad salarial es un factor que influye en el desempeño de los colaboradores? Claro, por supuesto. La gente viene porque necesita dinero. Sí es súper importante tener esquemas en los cuales, por ejemplo, la gente se sienta como que parte de, ¿no? Entonces, por ejemplo, adicional a esto, si tú tienes a lo mejor algún bono adicional por crecimiento
o porque llegamos y superamos la cuota, independientemente del tema de los vendedores, que ellos de por sí ya tienen un bono adicional porque llegan a su cuota. La gente de operaciones, aquí se trata de que por lo menos cada que hay un superávit en las ventas, se les da un bono de operación que se le llama, que es importante porque eso les hace decir, bueno, mi trabajo se toma en cuenta. O sea, las ventas no funcionan sin las operaciones, por ejemplo. Entonces tienes también que darles su valor a ellos. Ok. ¿Y cómo influye el conocimiento y el cumplimiento de los derechos y obligaciones en las relaciones laborales? Los empleados tienen el conocimiento de sus derechos y obligaciones, tienen un contrato. Todos tienen un contrato y un reglamento interno de trabajo. Todos tienen cuestionarios hechos de ambiente laboral y al final del día están, o sea, todo lo tienen por escrito de todas las cuestiones y todo lo que integra la organización. Esa parte sí la tienen completamente regulada. Ok. Bueno, Ale, pues te agradezco mucho habernos apoyado con esta pequeña entrevista y bueno, pues esperamos que una pregunta por ahí que me quedaba es, ¿consideras tú que en esta empresa necesitarías contar con un psicólogo enfocado a recursos humanos o cuál es tu opinión respecto a esto en tu empresa? Yo creo que es importante sí tener a una persona que pueda ser un poco más imparcial. A lo mejor no tenerla de base, pero creo que sí, desafortunadamente la gente, cuesta mucho trabajo a veces discernir, como te digo, o sea, si vienes con una bronca de tu casa, a veces un cliente te contesta mal y pues ya te enojaste, o sea, sí, sí a veces necesitamos otra manera, obviamente te ayuda el ejercicio, te ayuda las activaciones, pero sí es importante a lo mejor de repente no de fijo, pero sí a lo mejor una vez al mes, ¿no? Que tengas la opción, ¿no? Por ejemplo, aquí existe la opción de que si te lesionas porque pasó algo, tienes de prestación a lo mejor que venga un fisioterapeuta y te dé terapia, ¿no? Igual, creo que es importante igual, si tú estás sintiéndote que algo te está rebasando, sí pedir ayuda y tener a alguien que a lo mejor te ayude a esa parte del día a día, ¿no? Sí, sí, creo que es importante. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No, de qué. Gracias. Ale, voy a pedirte que me contestes unas preguntas más. Esto es respecto a los tipos de contratos que se utilizan en la organización. ¿Qué tipo de contratos laborales se manejan en la empresa? Generalmente es un contrato indeterminado, solamente se hace el contrato de 3 meses de cuando llega una persona y ya después, bueno, obviamente dependiendo de cómo estuvo pues su labor, se pasa a un contrato indeterminado. Ok. ¿Qué tipo de contrato? Bueno, así que me dices que para dormir en la organización. ¿Y cómo influye el tipo de contratación en el desempeño de los colaboradores? Pues yo creo que es un tema de sentirse, de un tema de seguridad, completamente. Cuando tú tienes un contrato, mira, cuando tú tienes un contrato que firmaste y que al final del día sabes que tienes un trabajo y que obviamente se te está reconociendo tu antigüedad, se te están reconociendo tus días de trabajo, se te está reconociendo toda esa parte que engloba el tener un empleado fijo, ayuda mucho a sentirte seguro. A que si tú, por ejemplo, tuvieras un contrato que fuera quincenal o que fuera por obra o que te hicieran firmar contratos por tiempos determinados, pues eso siempre te va a generar una incertidumbre al final del día, ¿no? Y obviamente también pues no generas los mismos beneficios, no generas una antigüedad que obviamente mucha gente pues es un tema de seguridad. Ok. Ahora queremos respecto a tu opinión, ¿cómo consideras el rol de administrador de factor humano que repercute en las relaciones laborales? Bueno, en realidad tú cubres los dos roles, pero el administrador, ¿cómo repercute en la relación laboral? Lo que pasa es que, bueno, en mi caso yo prácticamente pues hago las dos funciones, ¿no? Entonces sí tienes que trabajar mucho y es lo que yo te decía, sí tienes que detectar mucho el tipo de personalidad con la que trabajas, ¿no? O sea, hay personas con las cuales necesitas dejarlos que hagan su trabajo y lo van viendo, pero obviamente como administrador pues tienes que estar sobres porque tienes que cumplir una meta, ¿no? Pero también hay personas que necesitan el reto constante, ¿no? Y que tienes que estarlos empujando y empujando y empujando y empujando y a lo mejor tanto en recursos humanos como administrativo porque tienes que generar una cuota. Entonces sí tienes que balancear mucho. Yo creo que esa es la parte importante del factor humano, detectar el tipo de personalidad con la cual estás trabajando. Ok. Y en tu opinión, ¿qué características debe tener el egresado que desee desempeñarse en el área de recursos humanos?
Yo creo que debería de tener, la primera obviamente, yo creo que en todos la necesitamos la paciencia, ¿no? Y la empatía. Pero sobre todo, creo que sí tendría que ver, buscar, ser una persona extremadamente observadora. Porque cuando tú eres una persona muy observadora, ves los detalles, empiezas a detectar ahí ciertas cositas, entonces que pueden ayudar para cambiar. Si un empleado está haciendo algo, es por algo, o sea, como que esa parte sí es importante, ese rol sí es importante, ser muy observador, pero sobre todo también ser muy limitativo y delimitativo en esas funciones sin ser agresivo. O sea, generalmente tenemos la tendencia que la gente de recursos humanos es súper linda y súper amiguera, y no, o sea, tiene que ser clara y justa, porque si no rompes la otra barrera. O sea, la barrera de, ay, es que es bien buena onda, o también hay gente que es extremadamente estructurada, ¿no? Y entonces tampoco permite que el empleado vaya y se pueda acercar. O sea, si tiene un problema no se va a poder acercar porque si es un régimen muy estructurado va a decir no, porque no me van a ayudar. Si es de tu amigo, después ya se toma personal. O sea, tiene que haber un balance en esa parte de, sí, hay un límite, o sea, yo te puedo ayudar y las cosas están claras y justas, ¿no? Y dejarlo todo siempre muy claro en esa parte, ¿no? Creo que eso es para mí lo esencial. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ale. No, de qué, gracias.